Dale, avisa nomás ya. Yo voy a ir. Yo ya comencé la grabación. Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar transferencia de calor. Entonces, cuando tengan alguna consulta, me interrumpen. ¿Sí? Si quieren que pare, si quieren que vuelva a explicar, inclusive la parte de ejercicios. Como mañana es feriado, entonces hoy vamos a dar toda la clase, vamos a dar teoría y ejercicios. Es una unidad muy, pero muy importante para ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno en la industria, cuando industrializa algo, sí o sí habla del concepto de transferencia de calor. Ya no lo habla así como nosotros le presentamos los primeros estudios, qué es lo que se dieron cuenta los científicos, cuáles son las ecuaciones básicas. Obvio que en el campo laboral eso cambia, inclusive puede ser más complejo, pero siempre buscando una técnica para que, siempre buscando una técnica de modo que sea repetitivo eso y sea práctico para el ingeniero. Esa es la física. La física básica de repente es argel, es tediosa, pero una vez que uno lo usa en un campo es física, pero ya lo hace con simulaciones, ya no piensa tanto, ¿verdad? Pero es importante dar. Bueno, entonces, la transmisión de calor. La transmisión de calor se puede dar de diferentes maneras. Acá vemos la clasificación de la transmisión de calor. ¿Sí? No se ve mi cursor. Ahí recién se ve. Entonces, tenemos tres tipos de clasificación: por convección, por conducción y por radiación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre ellos es de acuerdo a cómo se propaga el calor. Para la conducción, nosotros necesitamos un sólido, que es la varilla que ven acá. Esta varilla que les muestro. Ahora, para tener por convección, también necesitamos una sustancia. Pero fíjense que les muestra acá como líneas. ¿Ven? Acá hay otra línea. Aquí hay otra línea. ¿Qué representa esas líneas? Representan la masa de aire que se puede desplazar. Y las líneas cortadas rojas representan el flujo del calor que va llegando acá a las manos. El que recibe es las manos. Entonces, conducción. En conducción tengo masa, una sustancia, pero esta sustancia es sólida, necesito un sólido. Acá, en el siguiente caso, ¿qué tengo? Tengo masa, pero más bien un flujo, porque es una masa móvil. Y también después tenemos, ¿qué cosa? La radiación, que cuando hablamos de la transmisión de calor por radiación, no tenemos, ¿cómo se dice? No necesitamos de tener masa, necesitamos tener una sustancia. En el vacío se puede obtener la radiación. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es lo que yo ya les dije en la figura. Se puede tener la transferencia de tres maneras. Conducción, y acá les especifica ya lo que les dije. En la conducción las moléculas vibran, ¿verdad? Vibran. Entonces, como están vibrando, una le transmite energía a la otra. Después tenemos convección. En la convección, que está acá, vamos a tener la convección natural. Y la convección natural, por ejemplo, tenemos flujo de aire cuando está por llover en alguna zona.
pónganle que donde ustedes viven no va a llover, pero llueve en una zona aledaña. Entonces ahí es que se forman esas corrientes de aire. Hay una convección, el aire que estaba contenido, que está dentro de, o sea, que está sobre la superficie del planeta, comienza a moverse, ¿sí? Voy a activar mi cámara, no sé si me ven ahí mi carita, para cuando hago gestos. Entonces, cuando ustedes tienen la superficie del agua, la superficie terrestre y encima tienen aire, en esta ciudad no está lloviendo, pero en la otra está lloviendo, está bajando la temperatura así bruscamente. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre una convección, se mueve la masa de aire, ¿sí? Y esa es una convección natural. Después vamos a seguir hablando más. Y la convección forzada, que ustedes ven acá, es un ventilador, la que provoca un ventilador, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Dentro de un recinto, dentro de una habitación, tenemos aire, ¿sí? Tenemos aire y ese aire comienza a moverse. Entonces nos da una sensación de frescura por ese movimiento forzado. Y por último tenemos lo que es la radiación. La radiación. Entonces la radiación es por ondas electromagnéticas. Es súper complicada estudiar la transferencia de energía por radiación, pero nosotros tenemos que saber, para lo que el curso nos pide, es que es una transferencia de ondas, ¿sí? De ondas electromagnéticas, no de cualquier onda. Tienen que ser ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas son emanadas por cualquier cuerpo. O sea, ustedes emanan radiación, yo también, cualquier cuerpo, nada más que algunos más, otros menos, dependiendo del tipo de sustancia, por ejemplo. Ahora, cuando hacemos una comparación en un mismo recinto, ahí tenemos que ver cuál es el de mayor temperatura, cuál es el de menor temperatura. Entonces vamos a hablar un poquito más de la convección, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de la convección. Entonces, acá les muestra una olla. ¿Y qué sucede con esta olla? Dentro de esta olla se tiene líquido, ¿sí? Y acá abajo se le da una fuente de energía. Entonces el agua que está acá abajo comienza a calentarse. Entonces, como comienza a calentarse, nosotros tenemos que las sustancias de mayor temperatura, o sea, calientes, tienen menor densidad generalmente. Hay casos excepcionales. Entonces, sube. ¿Y qué pasa con el agua que estaba fría acá arriba? Va a bajar. Entonces, ahí es que uno tiene, entonces, esto va subiendo, lo caliente, por decirles, y lo frío es lo que va a bajar. ¿Está? Entonces lo caliente va para arriba, lo frío va a ir bajando. Y esa es una corriente de convección natural, en ese caso. Aunque le estamos forzando, así que dentro, o sea, si tomamos solamente el sistema agua, es natural, porque ocurre solo dentro del agua, pero nosotros le estamos entregando energía, ¿sí? Aquí abajo le entregamos energía para que ocurra ese movimiento
esas corrientes de agua dentro de esta cacerolita que les muestra ahí. Bueno, la ecuación de convección. La ecuación de convección que se les presenta de repente en un taller pueden hacer, pero no es tan complicada porque prácticamente es aplicación directa de fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo la transferencia de calor. Fíjense que acá les dice transferencia de calor. La transferencia de calor H, que ven ahí, no es más que H es igual a la energía transferida en la unidad de tiempo. Entonces puede decirle, por ejemplo, cantidad de energía transferida en la unidad de tiempo. Y es lo mismo que H, porque es esa la definición. Ahora, ¿en qué se mide H? También a H, aparte de llamarle transferencia de calor, se le llama corrimiento de calor. H en el sistema internacional se mide en watts. ¿Sí? Se mide en watts. Las conexiones entran y salen los alumnos. Bueno, esas son las conexiones de la zona generalmente. Entonces, cuando decimos transferencia de calor, en el libro, en Sears, le llama también corrimiento. No sé por qué. Corrimiento. De calor. Ahí está. Otro nombre que de repente les puedo preguntar en la selección múltiple, en las teorías, les dice que ¿cómo se obtuvo? O sea, gracias a quién. Por eso lleva un nombre, también llamado ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? La ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton se reduce en esta ecuación. Ok. Estilo, brazo, estilo. Esto. Acá no hay. Ahí está. Quiero mover, no sé qué deja mover. Ahí, para que quede mejor. ¿Está? Entonces, esta ecuación resume a la ley de enfriamiento de Newton. Y tenemos que analizar qué significa cada una de las letras, ¿verdad?, que ustedes tienen dentro de la ecuación. H, minúscula, se le llama coeficiente de convección. Este coeficiente de convección va a depender del tipo de sustancia que ustedes tengan. ¿Sí? Puede variar. Entonces, algo propio de la sustancia. ¿Sí? ¿De qué depende el corrimiento de calor o la transferencia de calor en la convección? ¿Depende de la sustancia o no depende? Como aparece en la ecuación H, entonces sí depende. También depende del área de la base. Fíjense que esta base que tienen acá, esta base que tienen aquí, va a tener un área. Y es esta área la que nos interesa porque esto es lo que está calentando. Es lo que está a una temperatura distinta de la temperatura del líquido que ustedes tienen acá adentro.
¿sí? Entonces, fíjense que como les muestra acá, acá les dice, bueno, ustedes tienen agua, y les muestra esta flecha roja, lo que está diciéndoles ahí que el agua sube, pero ¿quién? El agua caliente. Esperen que la última parte no se ve. Sube, caliente. Y acá baja la que estaba, la fría. ¿Ok? Entonces va a llegar un momento que ya no va a haber corriente de convección. ¿Cuándo no va a haber esta corriente de convección? Ya no va a haber cuando ustedes tengan, por ejemplo, que ya se igualó la cantidad de temperatura del agua que tenían en la superficie y la que tenían en la base. O sea, ya tienen una temperatura uniforme dentro del líquido, ¿verdad? Entonces, en ese caso es que uno ya no va a tener una corriente de convección. Bueno, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, ustedes tienen que distintas sustancias, o sea, solamente tienen gases y solamente tienen líquido, que son o sea, cómo se agrupan las masas móviles, ¿verdad? Para los gases, en una convección libre es de 2 a 25 y en la de líquidos es de 50 a 1000. Pero fíjense cuán mayor cuando tienen una convección forzada. Va desde 25 a 2500. ¿Sí? Y esto, el signo de la convección, es muy parecido a los signos que uno manejaba en calor del cursillo, ¿verdad? En el calor del cursillo nosotros sabíamos que, por ejemplo, calor era positivo cuando el cuerpo absorbe calor, que calor es negativo cuando el cuerpo libera calor. Y es bastante similar eso, ¿sí? Es bastante similar, no, no varía, ¿ok? Entonces, acá les dice, por ejemplo, H es mayor que 0 si se transfiere desde la superficie A al fluido. ¿Y qué es lo que está haciendo el fluido? Está recibiendo calor. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes relacionen con el calor que daban ya antes, que no es algo así tan nuevo. ¿Sí? Y va a ser H negativo cuando el cuerpo, o sea, el agua, la masa de agua se esté enfriando. ¿Sí? Conducción de calor. ¿Cuándo hablamos de conducción de calor? Cuando tenemos un sólido, como el que ustedes están viendo acá, esta varillita que está acá, ahí, esta varilla. Esta varilla tiene un área transversal que les muestra acá. Esta área. Es como tener el tubo y mirarlo así de frente, o sea, tipo, vemos esto nomás. ¿Sí? Esta es el área transversal. Así. Y el tubo está por detrás, que ni idea tengo cómo se puede dibujar esto, ¿verdad? Pero creo que la idea está, esa es el área transversal. Esa es el área que les tiene que interesar a ustedes. También les debe interesar la longitud.
Y esta varilla, para que pueda permitir, o sea, cuando está conduciendo, para permitir el paso de calor, sus extremos, acá tengo el caliente, acá tengo el frío, ¿sí? Sus extremos tienen que estar a distintas temperaturas, ¿sí? A distintas temperaturas. Listo. Y tienen algo más también que ver acá. Fíjense el sentido de las flechas. Las flechas van de la fuente fría, y la fuente fría les dice que es TC. O sea, perdón, caliente, se ve caliente. Y aparte es naranja, ¿verdad? Entonces va a ser, el flujo se mueve de donde tengo mayor temperatura hacia donde tengo menor temperatura, que por más que en física no hay que hablar de frío y calor, porque no son, o sea, el frío pues no se mide. En el libro, en el CIR, pone así, temperatura caliente al de mayor temperatura, y TF pone al de menor temperatura. ¿Está? Y entonces, como yo sé que por calor sensible nomás, que el flujo de calor va desde la sustancia que tengo a mayor temperatura, quiero decir más al revés, no sé por qué, hacia el de menor temperatura. Entonces, donde tengo más energía, hacia donde tengo menos energía. Acá tenemos más energía. Y aquí vamos a tener menos energía, porque la temperatura está relacionada con la energía interna, en realidad con la energía cinética interna que tiene un cuerpo, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Ahí ya llora mi perrito. Bueno, entonces, corrientes de calor o conducción de calor. Y acá fíjense que les puse también a que es igual a H. En todos los casos, H es igual a delta Q sobre delta T. Entonces, por ejemplo, les puede pedir la cantidad de calor al cabo de 2 minutos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hallar su H primero y después van a hallar su delta Q. ¿Cómo van a hacer su delta Q? Van a despejar nomás de acá. Entonces dicen, bueno, el calor es H por delta T. ¿Sí? Ok. Ok. En esta segunda presentación de corriente de calor por conducción, lo que les quiero hablar es del análisis que hace el libro. Porque lo que yo estoy poniendo acá no es nada nuevo, es lo que está en el libro, en el CIR. Les dice que ustedes, por ejemplo, tienen un caso particular. Tienen la varilla entre una fuente caliente y una fuente fría. ¿Sí? Una fuente caliente y una fuente fría, como ven acá. Y que era esta, es la misma que tienen acá abajo, es la mismísima. ¿Sí? Es esta misma. Mi cursor lo que sale muy lento. Y cuando escribo, después recién sale la imagen. ¿Y qué pasa si se duplica el área? ¿Qué pasa si se duplica la longitud? ¿Qué pasa con H? Con esta H que ustedes tienen acá.
qué pasa con el valor de H. Para eso, hace el análisis del libro. Entonces, si yo tenía antes una sola varilla, como el caso de la figura A, y paso a tener una varilla B, o sea, un caso B, donde le agrego una varilla igualita en paralelo. Igualita, pero en paralelo. Ahí yo voy a tener entonces que el área va a aumentar. Voy a tener 2A ahora. Esta área aumenta. ¿Sí? Entonces, más cantidad de calor va a llegar aquí. Más rápido se va a calentar en la superficie, o sea, el extremo de la varilla que está a menor temperatura. ¿Sí? Al aumentar el área. Lo mismo sucede en una cacerola chica o una cacerola grande. ¿Cuál de las dos va a calentar más rápido? Si una que tenga mayor base, ¿sí? A mayor área. Justamente en el caso de convección, fíjense que también es directamente proporcional. H es directamente proporcional a A. ¿Sí? Mayor área, mayor H van a tener. Lo mismo sucede acá. Ahora, ¿qué pasa si mantengo constante esta área de la figura A? Acá está mi puntito verde. Y alargo la varilla, como ven acá en el caso C. Duplico la longitud. Tipo, toda la energía que esté acá en caliente, ¿qué va a pasar? Va a llegar lentamente al extremo B. ¿Sí? ¿Ok? Y todo lo que analizamos en esta presentación se une en una ecuación que es la que tienen aquí. Y a esta ecuación se la llama como ley de Fourier. Y acá fíjense que tienen que H es una potencia, es como una potencia, en realidad no es trabajo sobre tiempo, pero ustedes saben también que el calor y el trabajo están relacionados, son conceptos que ya traen ustedes de nivel bachillerato, ¿verdad? Por eso es que lo vieron en el cursillo. ¿Está? Acá nos representa, o sea, nos dice, H, ¿qué es? Es el flujo de calor. K, ¿qué es? La conductividad térmica. A es el área transversal y L el espesor de la placa. Bueno, acá dice espesor. ¿Por qué les dice espesor? Bueno, vamos a dibujar eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros generalmente tenemos? Tenemos así y esto yo puedo hacer una plaquita así, algo ahí, igualita. Entonces, generalmente nos dan nomás así, no son varillas, hay veces sí son varillas, hay veces no. O sea, acá podemos decir también o longitud de la varilla, ¿sí? O longitud de la varilla. Para el caso que les dibujé ahora, esta es el área transversal. O sea, nosotros tenemos que estar mirando desde acá más o menos. Eso también va a decirnos, les va a decir, por ejemplo, que va a estar entre una temperatura 2 y una temperatura 1. Entonces ustedes tienen que ver qué lados son los que están entre la fuente caliente y la fuente fría.
Entonces, el ancho viene a ser el espesor, que es L. Por cómo se les presenta el dibujo, cómo se enuncia el problema, ahí es donde ustedes se van a dar cuenta. Acuérdense que nosotros tenemos mucho peso en los trabajos, o sea, sus TPs, lo que son largos, ejercicios resueltos de proceso. En el examen siempre va a ser así, 1, 2, 3 problemas así máximos, de lo más importante, pero más teoría, ¿verdad? Y los parciales me encargo de hacer yo. Los trabajos prácticos se encarga de hacer el profesor. Así nos dividimos el trabajo. Entonces, los problemas de análisis así largos y tediosos van a tener en los CPs. En los problemas del examen van a tener así alguna que otra cosita, ¿verdad? Pero no les voy a poner ni cosas muy fáciles ni cosas demasiado difíciles, esperando que a esa altura ustedes ya sepan llegar hasta el resultado final. Bueno, acá habla de la ecuación, hace un análisis de la ecuación. En el análisis de la ecuación que ustedes ven acá, esta ecuación ya solamente me dice, bueno, H, ¿a qué es igual? Ahí. H, ¿a qué es igual? Es igual a la conductividad y de nuevo acá aparece el tipo de material, ¿sí? El área, que era el área transversal. Y fíjense cómo coloca la longitud, solamente pone debajo de la diferencia de temperatura, porque lleva un nombre especial. Hay veces en los problemas del libro pueden encontrar cualquier figura de forma. Ahí. Hay veces en los libros ustedes pueden encontrar que les pide el gradiente. Y gradiente simplemente es la razón entre el cambio de temperatura y la longitud. ¿Sí? Bueno. Ahora, la conductividad térmica, K, aquí, no le puse este, ahí. K depende del material. Y acá les da la definición, la capacidad, ¿sí? La capacidad con la cual la sustancia conduce calor y produce la consiguiente variación de temperatura. Eso representa K. Los ejercicios más complejos que pueden tener es a partir de conducción de calor. Hay unos ejemplos en el libro que es bueno que ustedes ya hagan antes de tener su trabajo práctico. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los valores y qué representa cada valor. ¿Sí? ¿Qué representa cada valor? Ustedes tienen, por ejemplo, aluminio. Para el aluminio les dice que K es 238. Y vamos a ver, aire, 0,0, es el menor, es el del aire, no. El menor es el de la madera, seguramente depende del tipo de madera acá. No, aire es menor, 0,02, acá es 0,04. Ladrillo aislante es 0,15. ¿Esto qué es lo que representa esta tabla? Por ejemplo, si ustedes quieren construir su casa y no quieren que haya demasiada transferencia de calor entre el medio interno y el medio externo, ¿verdad? Le conviene usar, por ejemplo, un ladrillo rojo, porque es 0,6. Lo ideal, si son platudos, usen un ladrillo aislante de 0,15. Pero esto va a ser carísimo, porque el costo está relacionado con el tipo de material que ustedes tengan. ¿Sí? Resistencia térmica. ¿Sí? Resistencia térmica.
¿A qué le llama el libro a la resistencia térmica? La resistencia térmica le llama, eso también depende de la bibliografía, en algunos libros van a encontrar de otra manera, me pasó a mí que en un libro encontré de una manera, en otro libro encontré de otra, porque hasta los autores de los libros se llevan la contra. Pero nombran nomás de diferente manera, o sea, la magnitud existe. Nosotros tenemos que usar la misma bibliografía tipo para no entrar en conflicto, sobre todo para el examen. Para los trabajos así que son de investigación, como fue la wiki, que fue un trabajo práctico en línea, ahí es abierto, por eso ustedes pueden tienen que poner la fuente de dónde es lo que sacaron. Entonces, si yo digo, Baela Oikoa Coape, ¿qué es lo que esta escribió? Entonces, ahí ustedes dijeron de dónde sacaron, te vas y lees, y bueno, según fulanito de tal, este concepto es así, ¿verdad? Pero eso es según fulanito. Y así cada fulanito tiene una idea de su concepto, ¿verdad? Hay leyes, las leyes son invariantes. Pero hay conceptos que uno hace un estudio y dice, no, esto en realidad es así. Después escribe otro fulanito, hace otra investigación y dice, no, pero esto es de esta manera, no es como dice. Por eso es importante citar, ¿sí? Nosotros nos manejamos con SIRS. De acuerdo a lo que dice SIRS, tenemos que la resistencia térmica es el cociente entre L sobre K. ¿Y qué es lo que se hizo? Vamos a hacer todo juntos. Vamos a hacer. Decía que H es igual a primero ponía acá, ¿verdad? Ka, temperatura mayor menos temperatura menor sobre L. Así me sé de memoria yo la fórmula. ¿Y qué es lo que hace? La K que ustedes ven acá está en el numerador. Para que permanezca invariante la ecuación, podemos hacer que, gracias a la matemática, pase a dividirle a L. Y ahí le ponemos a la K. Porque si nosotros resolvemos esto que ustedes tienen aquí, ¿qué van a tener? Por ejemplo, H es igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre L sobre K. Y hacemos la compleja. Entonces, acá van a tener uno, extremo con extremo y medio con medio. Y fíjense que les queda A por K, temperatura caliente menos temperatura fría, sobre L. O sea, mi perrito malcriado, no camina. Bueno, y entonces, la ecuación de H les puede aparecer de esta manera también. Con una R. Donde la R no es más que la resistencia térmica. ¿Está? Eso nomás es. ¿Y qué representa la resistencia térmica? Representa la dificultad de transferir energía térmica a través de un material. Un material altamente resistente va a ser lo contrario a un material altamente conductor. ¿Sí? Entonces podemos nosotros decir que los buenos conductores ofrecen baja resistencia. Los malos conductores, alta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, si ustedes quieren tener un buen aislante, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una resistencia alta. Y la unidad de medida cambia. La unidad de medida de la resistencia es metros cuadrados K sobre watts. Ese es el valor. Y porque R, vamos a hacer acá. R es L sobre K. L se mide en metros. Y K teníamos acá, que era
Watt metro sobre Kelvin. Watt metros sobre Kelvin, así era, ¿verdad? No. Watt sobre metros. Por Kelvin. Listo. Y hacen la distributiva. Entonces les queda ahí metros cuadrados, extremo con extremo, por K sobre Watt. Esa es la unidad de medida de R. Así deben de sacar las unidades de medida. Y los casos que se le va a presentar que también tienen en el libro y tienen ejemplo, como les dije, que tienen que hacer esos problemas, tratar de entender lo que les muestra ahí. Cuando tengan varillas en serie, esta sería una asociación en serie. Y la asociación en paralelo, fíjense qué característica tiene. Tiene que un extremo de diferentes varillas están en la misma fuente. Inclusive pueden tener distintas longitudes, como les muestra acá. Y el otro extremo de cada varilla están dentro de una misma fuente. Ese caso lleva el nombre de asociación en paralelo. Entonces, tengo asociación en serie, tengo la asociación en paralelo. Las resistencias en paralelo son las sumas inversas de las resistencias, ¿no? Fíjense que tienen, que todas están, cada una tiene una K distinta, K1, K2, K3, y cada una tiene una altura diferente, altura 1, altura 2, 3. Una dice que está en agua hirviendo, que serían 100 grados Celsius, y la mezcla agua y hielo va a ser 0. Entonces todas las varillas están, o todas los bloques que les muestra ahí, todas están a la misma temperatura en ambos extremos. La radiación. Para la radiación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Todos emitimos radiación. Por ejemplo, una persona emite radiación. Y cuando tenemos fiebre, ¿qué pasa? Nuestra temperatura aumenta. Y al aumentar, nuestra radiación aumenta. O sea, la temperatura, la radiación es función de la temperatura. ¿Y cuál es la base? La base es la longitud de onda que aparece acá. Sí, esta es una longitud. Longitud de onda. Esta longitud de onda, para cada radiación vamos a tener un valor. Entonces, esa longitud de onda cambia y va a cambiar ¿qué cosa? Va a cambiar la energía. C, que es, C es la velocidad de la luz. ¿Sí? Y H, como toda fórmula física, tiene que tener una constante. Casi todas, no todas. Estas que vienen a ser más complejas, de un nivel más elevado,
Por ejemplo, si hablamos de la segunda ley de Newton, bueno, es masa por aceleración. Tiene una constante, pero esa constante es variable. Esta constante es invariable. ¿Sí? Siempre va a tener el mismo valor. Andy. Siempre va a tener el mismo valor, que es el que tienen aquí. Sí, siempre va a tener ese mismo valor. Bueno, y para la radiación, nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La ley de Stefan. La ley de Stefan nos da numéricamente la radiación. La radiación acá tienen como concepto. Bueno, ¿qué es la radiación? La radiación es la energía que emite un cuerpo que tiene cierta temperatura. Stefan cuantifica esa radiación. Cuantifica a través de esta ecuación que ustedes ven acá. ¿Sí? Cuantifica a través de esta ecuación. Siempre H es igual a K a calor sobre temperatura. ¿Sí? Bueno. La chica, profe, así cada fulanito es diferente. La H chica es, creo que me estabas hablando de esta. No vi la H chica, me quedé. H chica era en convección. Ahí está, esta. Sí, se llama, es diferente. Si tenés un gas, vas a usar, ¿qué tipo de gas? Si tenés un líquido, va a ser otro. O sea, la sustancia que está adentro. Y va a depender también, porque dice que va de 2 a 25. Que a eso iba tu pregunta. Bueno, ya estamos acá. Entonces hay que analizar cada valor, o sea, qué representa cada letra de la ecuación, ¿sí? Cada magnitud. Ustedes tienen que sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Va a tener un valor constante. Esto no va a cambiar. Después, E es la emisividad. Y acá, la emisividad es un número, ¿sí? Va a ir de 0 a 1. Para las superficies oscuras, vale 1. Pero para las superficies brillantes o muy claras, se aproximan a 0. Nosotros dice que tenemos una emisividad de 0,70 según estudio, ¿verdad? Seguramente después alguien va a estudiar y va a decir no es 0,70. Y acá fíjense que le dice temperatura absoluta, que quiere decir que solamente pueden usar en Kelvin. No pueden utilizar otra unidad de medida, porque tiene que ser absoluta, tiene que estar en el sistema internacional. Acá en esta ecuación, tienen una variación de temperatura en Celsius. Que esa variación de temperatura en Celsius es igual. Araceli, escena un poco más. ¿Sí en clase? Fahrenheit. Ay, no. Cualquier cosa, cualquier batata, y me concentraron acá. Kelvin. Entonces acá, si siempre ponen parejitas, pueden estar en, pues es una variación en Celsius. No hace falta que conviertan al sistema internacional. Pero en la ecuación de radiación, la ley de Stefan Boltzmann, sí o sí, no queda de otra. Potencia neta.
Cuando hablamos de potencia neta, justamente hablamos cuando un cuerpo está dentro de un medio, ¿verdad? O sea, ustedes están dentro de una habitación. La habitación está a 20 grados y ustedes están a 37, 36, ¿verdad? Dependiendo. Generalmente deberíamos de tener 36 grados. Entonces, en ese caso, ustedes están radiando, ustedes le están entregando energía al medio externo. Pero apagan ese aire acondicionado y la temperatura llega a 39 grados, porque ya apagaron, ya entró el calor del medio externo a la habitación, pero nosotros analizamos solamente habitación con cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya dejamos nosotros de liberar energía y pasamos a ser receptores. Esta ecuación nos dice esa diferencia. Por eso esta ecuación puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Sí? Puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo de la diferencia de temperatura entre el cuerpo que tomamos como en estudio y el entorno, el medio externo. ¿Sí? Atiendan que es resta de potencias a la cuarta, no es resta de temperatura a la cuarta. ¿Sí? Es importante que manejen eso. Acá, por ejemplo, ya me di cuenta que le puse S y acá tiene que, es lo mismo. O sea, esto es A, es área. Superficie o área. Eso es la potencia neta. E se refiere al entorno. Y si tienen que la temperatura del entorno es mayor, que van a tener una potencia positiva. ¿Por qué? Porque estamos ganando. Pero si estamos en un ambiente frío, va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Que están perdiendo. Se quedaron los 8 responsables de la cantidad de alumnos. Son 28 parece, ¿verdad? No, o 29. 29. Ni el 50%. Qué bárbaro. Por eso las clases síncronas no son convenientes. Bueno, ya llegamos casi a la parte final. Vamos a hacer estos ejercicios para poder fijar un poquito la teoría. Supongamos que la piel tiene una emisividad de 0,7, emisividad 0,7, y que su área expuesta, área, es 0,27 metros cuadrados. ¿Cuánta energía radiará por segundo? O sea, me pide H, porque me dice cuánta energía por segundo. Si la temperatura del medio ambiente es temperatura del entorno, es 20 grados Celsius. Suponer que la temperatura de la piel normal es 37. Ponemos 37. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es pasar al sistema internacional. Entonces, le sumamos eso. Y ahí vemos cuánto nos queda, que acá va a ser 293 K y acá va a ser 0, 0, 300 K. ¿Sí? Y esta es la ecuación que tenemos que usar. H neto, potencia neta, es igual a sigma, emisividad, área, temperatura externa a la cuarta menos temperatura a la cuarta. Si mi memoria no falla. Y esta constante debemos de copiar. Entonces, control Z. Yo quiero copiar. Ahí. Vamos a pegar acá para acordarnos el valor. No me copió. Me copió cualquier cosa. Copiar imagen. Ahí está. Entonces, ahí tenemos que H sigma es 5,67 por 10 a la menos 8 por la emisividad 0,7 por el área 0,27 y acá va a ser externa 293 menos 300.
Y ahí entonces digo 5,67 exponente menos 8 por 0,7 por 0,27 por paréntesis 293 a la cuarta, 300 a la cuarta, y eso me queda menos 7,82. Potencia es watts. Y esa es la potencia neta. Bueno, ahora ya vamos a entrar en un problema un poquito más complicado. Vamos a añadirle una página. Ahí está, porque este no me va a alcanzar acá. Ahí está. Vamos a leer el problema. Dice, suponga que una varilla de cobre tiene 45 centímetros de longitud y área transversal 1,25 centímetros cuadrados. TATC 100 grados, TF 0. Calcule el gradiente de temperatura a lo largo de la varilla en el estado de equilibrio final. Calcule la corriente de calor de la varilla en el estado de equilibrio final. Ah, ya dije. Calcule el gradiente de temperatura primero. Después la corriente. Calcule la temperatura de la varilla a 12 centímetros de su extremo izquierdo en el estado de equilibrio final. Bueno, primero entonces nos pide el gradiente. El gradiente es delta T sobre L. Va a ser, se puede usar en Celsius nomás ya. Entonces va a ser 100 menos 0 sobre la longitud, y decía que la longitud era 45 centímetros, que va a ser 0,45 metros. Entonces 100 dividido 0,45. 222. Temperatura que en Kelvin sobre metros. Puedo poner nomás ya Kelvin, porque sé que son iguales. Calcule el gradiente, calcule la corriente de calor. ¿Ve? La corriente de calor en la varilla en el estado de equilibrio, o sea, me pide H. Entonces eso es K a delta T sobre L. K era una varilla de 385. El área hay que pasar al sistema internacional 1,25 centi, va a ser 10 a la menos 4, se hacen por regla de 3, por 222,22, es a decir, 222,22. Y eso me va a dar H. Entonces, por 385 por 1,25 exponente menos 4. 10,69. C. En C les decía, bueno, 12 centímetros del lado izquierdo, que va a ser esto, acá más o menos. Demasiado largo ya, bueno, pero vamos a poner estos 12 centímetros. Del lado izquierdo, que sería del lado caliente. Eso es lo que tienen que atender, que el lado lo que les pide, ahí lo que quieren ser angelitos. Porque acá la temperatura mayor va a ser 100 grados. Entonces acá va a ser la temperatura desconocida, que va a ser Tx. Entonces ahí dicen, bueno, H.
H es igual a K a temperatura caliente menos temperatura fría sobre L. La H ya llamo, porque la H es invariante, o sea, el flujo, la corriente de calor es la misma, lo que cambia es la temperatura en cada porción, en cada punto de la varilla. Y ahí dicen, bueno, esto es 10,69. K es 3,85. A es 1,25 en el sistema internacional a la menos 4. Temperatura caliente va a ser 100 menos temperatura fría, que es la incógnita, sobre la longitud. ¿Y la longitud cuánto es? 12 centímetros. O sea, va a ser 12 centímetros a la menos 2. Y ahí sacan TX. Ya está. Vamos a hacer un poco 10,69 dividido paréntesis 3,85 por 1,25 exponente menos 4 por 12 exponente menos 2. Me queda 80 sobre 3. Me queda de este lado 80 sobre 3 y va a ser 100 menos esto. 73,33 Celsius va a ser acá, porque es una temperatura, no es la diferencia. Y como era una variación, se puede poner en Celsius. Eso es lo que es práctico, no tienen que estar sumando. Y el problema 3 ya es un poquito más argel. Dice, un carpintero construye una pared exterior con una capa de madera de 3 centímetros de espesor externo y una capa de espuma de poliestireno de 0,010 de 2,2 centímetros de espesor interno. La temperatura de la superficie interior es 19 grados Celsius y la exterior es menos 10 grados Celsius. Calcule la temperatura de la unión entre la madera y espuma de poliestireno. Calcule la tasa de flujo de calor por metro cuadrado a través de la pared. Bueno, vamos a hablar en cristiano, ¿verdad? Vamos a hacer primero un esquemita acá. Construye una pared exterior con una capa de madera de 0,08K, de 3 centímetros de espesor externa y una capa de espuma. Bueno, entonces la pared vamos a poner con este color, ok, así. Ahí está. Y la otra, una espuma, dice. Vamos a poner con verde. Ahí está. Bueno, entonces esta va a ser la madera. Y esta va a ser la espuma. Entonces esto va a ser K1, esto va a ser K2. Los espesores. Este espesor dice que es de externa, 3 centímetros. Y la interna es de 2.
Ahí está. Y este dice que es 2. Así. Ya me da los valores de la K, que no hace falta poner en el dibujo. La temperatura de la superficie interior es 19. Va a ser este lado. Y la exterior es menos 10. Así. Calcule la temperatura en la unión, o sea, nos está pidiendo acá. Acá arriba. De X. Calcule la tasa de flujo de calor por metro cuadrado a través de la pared. Bueno, me voy a copiar ahora los valores. K1, 0,08 watts por metro Kelvin. K2 es 0,08 metro Kelvin. Ya usé, ese era problema 1. O 2. Ya no me acuerdo. No, el 1 hicimos ahí. Este era el problema 2. Vamos a poner problema 3. Ahí está. Aquí tienen. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Sabemos que esto es lo mismo que la teoría que tenían acá. Este no es. Este es una asociación en serie. Porque donde termina una pared, comienza la otra. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que usar? De que las H son iguales. Entonces ahí digo, bueno, H de la madera es igual a H de la espuma. H de la madera es igual a H de la espuma. K de la madera, área de la madera, temperatura caliente de la madera, menos temperatura fría de la madera. F de la madera sobre la longitud. Eso es igual a K de la espuma, área de la espuma, temperatura caliente de la espuma menos temperatura fría de la espuma. Sobre L. Esta L era de la madera y acá esta L es de la espuma. Agarré la... Ahí está. Ok. El área, ya se dan cuenta que en ninguna parte habló de que tenían área diferente, entonces no hay que complicarse cuando no te cuenta. Te da a entender de que son iguales, se simplifican. Y reemplazamos. Entonces, K de la madera, que era 1,
0,08. Temperatura caliente de la madera. Miren acá la figura. Miren la figura. Entonces, acá, ¿qué tengo? Tengo temperatura X. Esta va a ser mayor porque esta está a menos 10. ¿Sí? Entonces, ahí yo digo, bueno, temperatura caliente va a ser Tx menos 10 sobre la longitud de la madera, que son 3 centi a la menos 2. Es igual a K de la espuma. Dice que es 0,01. Temperatura caliente de la espuma. Analizan los extremos. Fíjense que acá tienen que es 19 de un lado de la espuma. Y del otro lado de la espuma es Tx, que va a ser menor. Entonces ahí tienen temperatura caliente 19 menos la temperatura fría, que va a ser Tx. Y ahí ya tienen una ecuación con una sola incógnita. La longitud es 2 centi. Centi se va con centi. Y ahí hacen la propiedad distributiva. Ahí ya es matemática. 0,8. Temperatura X más 10. 0,01 por 19 menos 0,01 Tx. 0,08 Tx más 0,8 sería, ¿verdad? Al multiplicar. Y aquí va a ser 19 por 0,01 va a ser 0,19. ¿Cuánto va a ser? 0,01 por 0,19. Es 1,9 por 10 a la menos 3. Menos 0,01 Tx. Acá me va a quedar 0,08 Tx más 0,01 Tx es igual a 1,9 por 10 a la menos 3 menos 0,8. Ahí está. Acá me va a quedar 0,09 Tx y acá me va a quedar 0,8 menos 0,7981 Tx negativo 0,086. Y fíjense que acá tenían menos 10, acá tienen menos 8. Y en la parte aislante ya alcanzan hasta 19. Lo que es que la espuma sea, o sea, no deje pasar, ¿verdad? El calor sea un mal conductor del calor. Y después pedía H por A en la parte B. Decía H, el corrimiento de calor, es igual a K a temperatura caliente menos temperatura fría sobre L. Pero les decía cantidad de calor por área, entonces pasa dividiendo el área. Va a ser K Tc menos Tf sobre L. ¿Pero de quién pedía? Eso ya no me acuerdo. Dice, calcule la tasa de flujo de calor por metro cuadrado a través de esta pared. A través de esta pared. Una pared exterior con una capa de madera. Y solamente la pared me dice. ¿Dónde está la pared? Acá. No se unifica ahí, profe. Así, no se le toma como uno nomás a ambos, en ese caso. Podés también. Tenemos que hallar la resistencia en ese caso. Entiendo. Porque acá dice, un carpintero construye una pared exterior con una capa de madera de espesor externa. O sea, yo iba a tomar la de madera nomás y la de poliestireno. Lo que
Para hacer, como vos decís, lo que nos conviene es hallar la resistencia. ¿Dónde estaba la resistencia? Esta. Está en paralelo. La resistencia en serie nos tienen acá. Para la resistencia en serie, no puse. Voy a poner con verde, por ejemplo. Resistencia en serie. Ahí pues van a tener un bloquecito, después van a tener otro bloquecito, después van a tener otro bloquecito y vamos a poner con amarillo, acá van a tener, por decir, la temperatura caliente, en el otro extremo van a tener la temperatura fría y cada uno va a tener su K. Este, por ejemplo, va a ser K1, K2, K3. El área podemos suponer que son iguales, pero cada uno puede tener su longitud 1, su longitud 2, su longitud 3. Y ahí escribimos la resistencia equivalente, que va a ser R1 más R2 más R3. Y ahí unificamos. Este ejercicio no me acuerdo dónde saqué, porque depende también del libro cómo tome, pero vamos a hacer lo que vos decís. Entonces, aquí yo transformo otra vez esta fórmula y voy a decir, bueno, esto es TC menos TF sobre L sobre K. Y ahí va a ser TC menos TF sobre R. Ya terminó la hoja ahí fue. Como escribo. Y espera que vamos a poner continuo. Ver continuo. Ahí me va a ser más fácil para que le hagan el seguimiento ahí. Ahí ya ven. Bueno, esto es, entonces acá tienen H sobre A. Si es solamente un bloque, es solamente la R del bloque. ¿Sí? Entonces esto sería para una parte, un bloque. Pero si vamos a considerar la asociación, ¿sí? Si vamos a considerar la asociación, ahí decimos, bueno, va a ser H sobre A, TC menos TF, sobre R, pero tiene que ser la equivalente ya. Y ahí entonces lo que tenemos que hallar es R equivalente. R1 más R2. R equivalente es L1 sobre K1 más L2 sobre K2. No quería complicarles tanto, pero como dijiste, está bien que es porque estás entendiendo. Esto, madera, vamos a hacer 1, espuma va a ser 2. Entonces va a ser K1, 008. L1, 3 centi. Más, el otro era 2. Y la K del otro es 001. Y ahí consideramos la H total sobre A. Temperatura caliente 19, temperatura fría menos 10. Ahí ya es el total. Sobre R equivalente. Si tomas un bloque nomás, por ejemplo, acá temperatura caliente puedes tomar 19 y la temperatura fría va a ser la X. Entonces voy a usar la R o la K de esa parte, ¿verdad? Tomaría solamente esto y te da la misma H sobre A. ¿Escuchaste? Sí, profe, Sí. estoy ¿Sí? escuchando. Te da, ¿Cómo, te da, profe? Profe, no entendí esa parte. es más fácil como yo quería hacerle, pero está bien también como vos me dijiste. ¿Viste que te dice a vos H sobre A?
O sea, te pide la corriente de calor por área. Y yo quería hallar solamente de una. De una más yo quería hallar. Porque eso es constante, o sea, da igual tomar solamente uno o tomar los dos. Yo ahora tomé los dos porque tomé en cuenta lo que vos me dijiste. Pero si vos haces de uno, te tiene que quedar igual. Vamos a hacer también. Nos tiene que quedar igual. Según la teoría, dice, la teoría es eso. Entonces, hacemos R equivalente. No es igual que una clase presencial donde vos discutís con los alumnos y no hace falta hacer en la pizarra. Les voy a hacer nomás para que les quede claro. 3 exponente menos 2 dividido 0,08. 3 octavos más 2 exponente menos 2 dividido 0,01. 19 octavos. 19 octavos me queda esto. Y esto que me quedaba, metros cuadrados K sobre W. Y eso es lo que tengo que poner acá, 19 sobre 8. H sobre A es 29 dividido a 12,21 watts por metros cuadrados. Ahí está. Bueno, vamos a tomar solamente, por ejemplo, el lado de la espuma. Y yo voy a hallar H sobre A para el lado de la espuma. H sobre A es K, va a ser de la espuma, temperatura caliente de la espuma menos temperatura fría de la espuma sobre L de la espuma. H sobre A. K de la espuma, 001 era ese. .86, que es lo que nos salió. Y la longitud era la menor, 2. Y eso nos tiene que dar igual. Vamos a ver. 19 más 8,86 por 0,01 dividido 2 exponente menos 2. Yo creo que está el problema en el decimal nomás. 13,93 me sale. Próximo, pero no igual. Porque usé 19 TX 001 y 2 centímetros. 19 TX, los 2 centímetros y KE. Y vamos a calcular otra vez esta TX acá. Era 1,9 exponente menos 3 menos 0,8. Es esto. Y dividido 0,09. Esto. Ok. Y a eso le tengo que sumar 19. No, menos 19 por menos 1. Ahí me queda positivo. Más 19 por 0,01 dividido 2 exponente menos 2. 13,93 no sale igual. Tendría que dar igual. Porque viste que, ¿por qué tiene que darte igual? Me equivoqué acá. ¿Sabes por qué tiene que darnos igual? Porque acá la teoría dice que la H es la misma y el área es la misma. Viste que en una asociación en serie, la H es la misma. Da igual si solamente hay yo la H del acero o la H del cobre. Porque me dice la teoría que deben ser iguales. Y le paso dividiendo la misma área. Entonces me tiene que dar igual. No puede cambiar. Pero en este caso solamente o sea, es muy poca la diferencia, profe, ¿verdad?
Es poca, pero me tiene que dar igual, no me tiene que dar distinto. O sea, un alumno puede hacer con un concepto, que fijó un concepto y el otro alumno fijó otro concepto y hacen de diferentes maneras, pero tiene que llegar al resultado. Igual. Eso no, 3 centímetros externa. Esto es lo que yo tomé, 3 centímetros externa, menos 10, 19 y 0,1. Acá vamos a mirar ya mi ecuación. Si puse todo bien. Cae la madera, área se simplificó. Temperatura caliente menos temperatura fría. Madera era 3. Que este X menos 10. El otro es 0,1, su longitud es 2, 19 menos TX. Sí. Bueno, y acá sumé. Y acá quedó restado. El 008, 008 y 0,19. 008 y ya, está bien. Acá sumé, acá se quedó, hice la propiedad distributiva, pasó esto acá, multipliqué este por este y acá multipliqué yo mentalmente 0,08 por 10, le saqué un 0, 0,8, está bien, no me equivoqué. Después puse 19 por 0,01. Ahí está mi error. Gracias, muchacho. Acá está mi error. Ok. Eso es porque ustedes no hacen en la calculadora mientras yo hago. Es 19 por 0,1. 0,01. Es 0,19. Y entonces este también va a estar mal. Y hace rato salió 1,19, ¿verdad, profe? 1, No, algo, ¿verdad? era 1,9 por 10 a la menos 3. Cualquier cosa puse. No sé qué toqué en la calculadora. Y Bueno, ahí es 0,19 menos 0,8. Ahí. Y esto me queda menos 0,61. Ya va a estar todo mal. Menos 0,61. Y eso pasa a dividir 0,09. Menos 6,77. Ahí está. Bueno, ahora nos vamos. Acá, este es lo que estaba mal. Aquí, yo quiero borrar ahí. Menos 6,67. 6,77. Más 19. 25 por 0,01. Dividido 2 exponente menos 2. 12,88. Que ahí sí es próximo. Los decimales pueden ser. Podemos tomar todos los decimales. Ahí sí es próximo. El entero sale igual, como 88. Ahí está. Ahora sí, ¿ves? Watts por metro cuadrado. Bueno, me voy a mirar quiénes se quedaron hasta el final para puntos extras que les voy a poner ahora en su primer parcial, cuando haga la planillita. Eso estamos nomás todavía atrasados, porque en todas las facultades tenemos que terminar, y como